Cuando escuché por primera vez hablar del DUA, del diseño universal para el aprendizaje, me vinieron muchas cosas a la cabeza. En principio, simplemente pensé que se trataba de un intento pedagógico más de la academia por tratar de mejorar la educación. Algo que de pronto se pone de moda y poco tiempo después se guarda en la gaveta del olvido, junto con las buenas intenciones. Después, cuando ya conocí un poco más del DUA, vino a mi cabeza la famosa pomada canaria. Para mí, era algo similar, pero en educación. Les explico. Los que nacimos en la segunda mitad del siglo XX tuvimos la dicha de conocer unos establecimientos llamados boticas. Eran lugares con muchas gavetas y recipientes de colores, cientos de ingredientes químicos y naturales con los que la persona boticaria elaboraba en presencia nuestra las recetas que prescribía el doctor. Entrar allí era una experiencia inolvidable que dejaba el recuerdo de una mágica mezcla de aromas. Dentro de todo lo que se podía conseguir ahí estaba la pomada canaria, un prestigioso ungüento que tenía muchos usos. Se usaba para aliviar los malestares de un resfriado, para el dolor producido por el reumatismo, para curar infecciones y hasta para quemaduras de sol. En resumen, era perfecta para aliviar el dolor de esa chichota o de ese raspón que se ganaba uno en las rodillas producto de aquellas inolvidables aventuras. En esos tiempos de niñez, mucho podía ser fantasía, como por ejemplo la efectividad nunca cuestionable de la saliva de nuestra mamá, esa que, aunque no contara con ningún elemento que técnicamente demostrara su eficiencia para aliviar el dolor, representaba la mejor medicina. Pero no era el caso del ungüento mencionado, en el que con una sola aplicación la persona quedaba como nueva. Los componentes no eran una ilusión que generara un efecto placebo. La pomada era creada con fundamento científico. Se trataba de ingredientes químicos o naturales que en realidad generaban alivio. Tenía, entre otras cualidades, tres que eran trascendentales. Primero, funcionaba con eficacia. Segundo, tenía fundamento científico. Y tercero, estaba hecha para todas y todos, sin importar procedencia, edad o situación socioeconómica. Para nuestros abuelos, también era usual hablar de pomada canaria para referirse a la solución ideal ante cierto problema. Y es por eso que también lo traigo a colación en el tema del DUA. El diseño universal para el aprendizaje va más allá de una simple moda educativa. Se trata de una propuesta realmente viable. Cada vez toma más fuerza, precisamente porque consiste en un enfoque educativo que, al igual que la famosa pomada, no solo establece sus bases en el conocimiento científico al tratarse de un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículum y en las neurociencias, sino que brinda eficacia y además posee un carácter universal, es decir, para todas y todos. Un enfoque verdaderamente inclusivo que guía para organizar el accionar educativo y que significa una indudable solución pedagógica, por cuanto se trata de una ruta que, si se aplica de la forma apropiada, efectivamente permite lograr el éxito en el aprendizaje. Gracias a las investigaciones y avances de las neurociencias, sabemos que nuestros cerebros usan tres redes en el proceso de aprendizaje: la afectiva, la estratégica y la de reconocimiento. Las tres funcionan de modo distinto en cada persona. Por tanto, lo auditivo, lo visual, lo ejecutivo, la motivación, la implicación, la forma de aprender e incluso el ritmo de ese aprendizaje hace que esas redes funcionen también de manera diferente. Por eso es que debemos brindar al estudiantado diversas posibilidades para que asimile la información, la procese, se involucre en el proceso y demuestre lo aprendido. El diseño universal para el aprendizaje se conforma también de tres principios que se relacionan con esas redes. Propone además una serie de normas que guían su implementación y unas indicaciones para revisar que el enfoque se implemente correctamente. Antes de comenzar de lleno con el DUA, debemos resaltar algo importante sobre la analogía con la famosa pomada. Resulta que para algunas personas el ungüento curaba en la realidad mucho menos lesiones de las que la gente pretendía remediar con su aplicación. Pero la mezcla de fe, de actitud positiva, de constancia y de intencionalidad aumentaban la disposición de la persona atendida y con ello la efectividad del medicamento. Esta misma premisa nos puede ayudar en la implementación del DUA. Observemos sus bondades y veamos cómo podríamos llevarlo a la práctica en la asignatura de educación musical de primero y segundo ciclo. Si bien la persona estudiante puede recibir la información, actuar con ella y expresarse, si no está motivada, de poco nos sirve todo el esfuerzo. Por cierto, acá se asoma el tema de la inteligencia emocional de Daniel Goleman y el aprendizaje significativo de David Ausubel. Asimismo,
Y no menos importante, toma fuerza el pensamiento de ese respetado y humanista educador costarricense, don Marco Tulio Salazar, quien en una célebre frase lo resumía todo: lo afectivo es lo efectivo. Es por lo anterior que empezaremos por el principio que representa el porqué del aprendizaje, es decir, el principio que indica que debemos suministrar al estudiantado múltiples formas de implicación. Las redes afectivas asignan significados emocionales a las tareas. Para activarlas, incentivamos al estudiantado para que éste se motive a partir de sus intereses y experiencias previas. Tome decisiones y realice tareas que sean relevantes en su vida. Así, logramos un compromiso de su parte. Pero, en la práctica, ¿cómo logramos aplicar el principio de proporcionar múltiples formas de implicación al estudiantado? Bueno, en primer lugar, debemos captar el interés. ¿Cómo? Captamos el interés cuando optimizamos la autonomía y la dirección, a través de desafíos, de premios o recompensas inmateriales, por supuesto, como aplausos, comentarios positivos y reconocimientos por ejecutar musicalmente. Abrimos espacios para participar de la ejecución colectiva, del trabajo en equipo, de la competencia sana entre subgrupos. Brindamos la oportunidad para que tomen decisiones, por ejemplo, que diseñen sus propias actividades, las personalicen, las cambien, propongan nuevas formas de dirigirlas o de llevarlas a cabo. Que incluyan diseños, instrumentos, colores, gráficos, sonoridades, que administren el tiempo, planteen lo que quieren lograr musicalmente y sean parte de lo que van a aprender. Que no haya preguntas con respuestas prediseñadas, sino que puedan dar las suyas a partir de la información que les vendemos o que consigan con su propia redacción. Que usen la creatividad para crear coreografías, letras de canciones, melodías, paisajes sonoros, que resuelvan problemas para disminuir la contaminación sónica en su hogar, para lograr ejecutar una melodía o un ritmo. Que planteen libremente, como lo indica el programa de estudios, la forma de demostrar mediante la experiencia creativa lo que han aprendido durante el desarrollo de la unidad temática. Que reflexionen, evalúen formativamente a los demás y se autoevalúen para mejorar. Damos el interés cuando optimizamos la relevancia, el valor y la autenticidad. Es decir, cuando personalizamos las actividades de aula, las adecuamos para cualquier etnia o género, mejoramos las estrategias de mediación, proponemos actividades que sean viables, es decir, con contenido musical e incluso con lenguaje técnico, pero fáciles de ejecutar, de explicar y de entender. Cuando las relacionamos con sus intereses, con lo que quieren escuchar, aprender a cantar, a tocar o a bailar. Cuando relacionamos los aprendizajes con sus realidades, con el mundo sonoro y musical de su comunidad o de su hogar. De esa manera, reiteramos la propuesta de que un aprendizaje toma significado para la persona estudiante cuando se puede relacionar con la que ya sabe. Damos el interés cuando minimizamos la sensación de inseguridad y las distracciones. Cuando brindamos apoyo en la ejecución de un instrumento musical o explicamos la técnica para cantar mejor. Cuando guiamos pacientemente la ejecución de actividades de expresión corporal, la creación de coreografías, la elaboración de textos para canciones o la creación de melodías. También cuando controlamos o evitamos el ruido y las distracciones visuales. Cuando explicamos despacio y claramente las tareas por realizar y les recordamos con tiempo las fechas y los aspectos importantes de una prueba de ejecución, de una tarea, de un instrumento de evaluación sumativa o de una guía de trabajo autónomo. Cuando sin agregar presión les vamos indicando tiempos definidos para ejecutar las actividades de clase. Cuando la participación ante el grupo no representa una amenaza porque procuramos un clima de aula respetuoso y agradable. En segundo lugar, mantener el esfuerzo y la persistencia. ¿Cómo? Mantenemos el esfuerzo y la persistencia cuando resaltamos la importancia de las actividades para lograr el propósito de la unidad temática. Explicamos brevemente la finalidad de cada actividad musical y les guiamos para lograrlas, les apoyamos técnicamente. Recompensamos la perseverancia en la práctica del canto, en un paso de baile, de una melodía o de la ejecución de un ritmo con percusión corporal, por ejemplo, así como por la dedicación brindada al musical. Mantenemos el esfuerzo y la persistencia cuando variamos los niveles de desafío y de apoyo, es decir, adecuamos el grado de dificultad en la ejecución de una pieza musical, el nivel de complejidad de una coreografía,
Cuando incorporamos herramientas que permitan cambiar la velocidad de reproducción o brindamos flexibilidad en los apoyos permitidos, como por ejemplo escribir el nombre de las notas debajo del pentagrama, de manera tal que las actividades musicales sean alcanzables, es decir, ni tan fáciles que se vuelvan aburridas, ni tan difíciles que no las puedan realizar con éxito. Ofrecemos libertad para explorar, experimentar y practicar, poniendo énfasis en mejorar musicalmente. Variamos los niveles de libertad en ejecución de acuerdo con las destrezas de cada estudiante. Mantenemos el esfuerzo y la persistencia cuando fomentamos la colaboración y la comunidad. Cuando les damos la oportunidad de integrar ensambles musicales, por ejemplo, formar sus grupos libremente y según sus intereses, actividades o gustos musicales afines. Cuando ofrecemos flexibilidad para interactuar, para practicar, para apoyarse en otras personas o para brindarles ayuda. Mantenemos el esfuerzo y la persistencia cuando proporcionamos una realimentación orientada. Cuando concebimos el error no como un fracaso, sino como una oportunidad para aprender y mejorar. Cuando a partir de la observación y la identificación de la situación que impide el avance, como especialistas en la asignatura le brindamos el apoyo técnico que requieren para enmendar y de esa manera derribar barreras técnico-musicales, prejuicios, dificultades en la comprensión o errores de concepción. Cuando les guiamos hacia diversas formas de practicar individualmente o de ensayar en colectivos musicales, que les permita aprovechar el esfuerzo y la dedicación, les permita mejorar, aproximarse al modelo, vivenciar la autoeficacia, crecer y disfrutar musicalmente. En tercer lugar, proporcionar opciones para la autorregulación. ¿Cómo? Proporcionamos opciones para la autorregulación cuando promovemos expectativas y creencias que optimicen la motivación, junto a los indicadores de cada sesión semanal o aprendizajes de la unidad. Les ayudamos a establecer sus objetivos o metas personales, de manera tal que los puedan alcanzar de manera realista y no les produzcan frustraciones. Cuando les guiamos para manejar la frustración en esas ocasiones en que no alcanzan el nivel que esperaban en una interpretación musical, o cuando les ayudamos a bajar el nivel de ansiedad mediante apoyo técnico como revisar la forma en que estudian o practican, como ir paso a paso para detectar la debilidad y volverla una fortaleza mediante los consejos de técnica vocal, instrumental o corporal. Proporcionamos opciones para la autorregulación cuando facilitamos estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la vida cotidiana. Es decir, cuando brindamos consejos prácticos para realizar esas prácticas musicales en las lecciones o en el hogar. Cuando les proporcionamos métodos, apoyos, materiales, ejemplos, recursos o guías claras, paso a paso, para estudiar, para ensayar o para desarrollar cualquier actividad musical. Cuando les facilitamos diversas formas de practicar una pieza, con la flauta dulce o con otros instrumentos musicales. Cuando les guiamos con consejos y estrategias para evitar la desconcentración, el temor a equivocarse en público, para eliminar o aminorar el pánico escénico, la emisión de juicios infundados y prejuicios aprendidos familiar o socialmente. Cuando constantemente retomamos el enfoque ecléctico, más desarrollista que esencialista de los programas de estudio. Proporcionamos opciones para la autorregulación cuando desarrollamos la autoevaluación y la reflexión, cuando les guiamos a reflexionar sobre su propio musical, cuando les ayudamos a reducir los pensamientos negativos para volverlos positivos, cuando los conducimos a la autoevaluación, cuando analizamos a su lado el nivel de logro o desempeño alcanzado en la vivencia musical y a partir de ese análisis les brindamos oportunidades, fomentamos la constancia, el esfuerzo, la dedicación y brindamos el acompañamiento técnico como herramienta para facilitar ese desarrollo musical. El segundo principio consiste en proporcionar múltiples formas de acción y expresión, es decir, facilitar más de una opción para interactuar con los recursos y de demostrar lo que han aprendido. En la educación musical de primer y segundo ciclos existe la experiencia creativa. Es un momento en la etapa de finalización de la unidad temática en donde el estudiantado elige la forma en que desea demostrar sus aprendizajes. Las redes estratégicas planifican, ejecutan y monitorizan las tareas que realizamos, tanto motrices como mentales. Para activarlas,
Se proporcionan entonces múltiples formas de acción y expresión, es decir, formas de interrelacionarse con los materiales o recursos. Este principio del DUA tiene relación con el constructivismo y representa el cómo del aprendizaje. Lo desarrollo en segundo lugar porque representa la diversidad con la que el estudiantado puede desenvolverse en el entorno de aprendizaje y cómo demuestra lo que ha aprendido. En la práctica, ¿cómo logramos aplicar el principio de proporcionar múltiples formas de acción y expresión con el estudiantado? Bien, en primer lugar, proporcionamos opciones para la interacción física. Para ello variamos los métodos para la respuesta y la navegación. Como no toda la población estudiantil tiene las mismas habilidades y destrezas musicales, adecuamos la ejecución de instrumentos musicales al ritmo de aprendizaje. Flexibilizamos plazos, ajustamos pretensiones de motricidad para la práctica de bailes populares o danzas tradicionales, para la manipulación de aparatos electrónicos o los instrumentos de percusión. Proporcionamos opciones para la interacción física cuando variamos los métodos para la respuesta y la navegación. Es decir, cuando brindamos la posibilidad de contestar seleccionando opciones, señalando con la mano o la mirada, ¿verdad? Marcando símbolos o dibujando signos sencillos. Si se utiliza tecnología, brindar la posibilidad de responder mediante diversas interacciones con los teclados, con los ratones y con otros dispositivos. Proporcionamos opciones para la interacción física cuando ofrecemos diferentes posibilidades para interactuar con los instrumentos o con las tecnologías de apoyo. Cómo utilizar comandos en el teclado, computadores, acompañamiento automático de instrumentos electrónicos, teclados, botonetas, personalizar programas, aplicaciones musicales, afinadores, metrónomos, editores de partituras, reproductores de audio y video o cualquier otro recurso tecnológico. En segundo lugar, proporcionamos opciones para la expresión y la comunicación. Para ello, brindamos la posibilidad de crear o expresarse mediante el uso del texto, el dibujo, la ilustración, el diseño, el medio audiovisual, la danza, la grafía, la plástica, la dirección musical, el baile, la ejecución musical, la voz, la percusión corporal, la notación musical tradicional y no tradicional, o el movimiento corporal. Proporcionamos opciones para la expresión y la comunicación cuando abrimos la posibilidad de usar objetos físicos como instrumentos musicales, ya sean melódicos, rítmicos o armónicos, acústicos, eléctricos o electrónicos, partituras, tarjetas, fichas, pizarras, cómics, grafitis, o celulares, computadoras, tabletas, programas, aplicaciones y recursos como redes sociales, chats, presentaciones multimedia, animaciones, foros, editores musicales en línea. Proporcionamos opciones para la expresión y la comunicación cuando abrimos la posibilidad de usar múltiples herramientas para la composición y la construcción, cuando damos acceso al uso de correctores ortográficos y gramaticales, predictivos o de reconocimiento de voz, conversores de voz a texto y de texto a voz, organizador de sonidos, editores de audio, aplicaciones para crear ritmos o melodías, generadores de dictados musicales, cuando facilitamos el uso de reproductores de sonidos y de canciones, afinadores, metrónomos, papel pautado o pentagrama, herramientas gráficas, software para notación musical, materiales sonoros, instrumentos de percusión menor, instrumentos u objetos manipulativos elaborados con material de desecho. Proporcionamos opciones para la expresión y la comunicación cuando incorporamos niveles graduados de apoyo en los procesos de aprendizaje. Suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones en todas. Y por último, puedes unirte y hacerte miembro también en esta parte. Y recuerda, disfruta lo que haces y haz lo que disfrutas.